Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos. Hoy nos embarcaremos en un viaje que nos llevará al corazón de una de las historias más trágicas jamás contadas. Una historia que ha resonado a lo largo de los siglos y que sigue siendo un espejo en el que la humanidad observa sus miedos, sus errores y su relación con aquello que llamamos destino. Hablo, por supuesto, de Edipo, el rey que se enfrentó a un camino marcado desde su nacimiento, solo para descubrir que era imposible escapar de lo inevitable. El mito de Edipo no es solo una tragedia griega, es una profunda reflexión sobre nuestra relación con el destino y el libre albedrío, sobre el poder devastador de la verdad y sobre cómo las decisiones que creemos nuestras pueden estar condicionadas por fuerzas que escapan a nuestro control. Es una historia de preguntas universales que miles de años después seguimos haciéndonos. ¿Estamos predestinados a ciertos caminos en la vida? ¿O tenemos realmente el poder de cambiar lo que parece inevitable? Esta obra, escrita por Sófocles en el siglo V a.C., no solo es una joya de la literatura universal, sino también una exploración psicológica y filosófica adelantada a su tiempo. Y aunque su protagonista es un rey, los dilemas que enfrenta no son exclusivos de los poderosos. Son dilemas humanos, íntimos, con los que cualquiera puede identificarse. El deseo de proteger a los seres queridos, la lucha por escapar de las sombras del pasado, el miedo a enfrentar verdades que podrían destruirnos. En este episodio desgranaremos la historia de Edipo en 3 actos, como si estuviéramos viendo una tragedia representada en el teatro de la antigua Grecia. Exploraremos cómo cada momento de su vida lo acerca, sin saberlo, al desastre. Y más allá de la narrativa, reflexionaremos juntos sobre los grandes temas que plantea esta historia: el peso del destino, la búsqueda de la verdad y la culpa, tanto consciente como inconsciente. Pero no nos vamos a quedar ahí. También hablaremos de cómo este mito ha trascendido su contexto histórico para convertirse en una influencia cultural que llega hasta nuestros días. Desde la psicología de Freud hasta referencias en el cine y la literatura, Edipo sigue siendo una figura que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos: ¿qué haríamos en su lugar? ¿Podríamos soportar conocer toda la verdad sobre nosotros mismos? Así que, como digo siempre, siéntate, relájate y acompáñame en este viaje. Porque hoy no solo vamos a conocer la historia de Edipo, sino que también vamos a reflexionar sobre nuestra propia relación con el destino, con las decisiones que tomamos y con las consecuencias de nuestras acciones. Bienvenidos de nuevo, espero que hayáis tenido muy buena semana, espero que esta semana sea también muy buena. Y dicho lo cual, comencemos. Bueno, pues vamos a hablar en el acto primero de la profecía y el exilio. Y es que la historia de Edipo no comienza con él, sino con su padre Layo y una cadena de eventos que convierten la tragedia en algo inevitable. Layo, antes de convertirse en rey de Tebas, vivió en el exilio en la corte de Pélope, el rey de Pisa, por un conflicto interno en su ciudad. Durante su estancia, Layo cometió un grave pecado: raptó y violó a Crisipo, el hijo de Pélope, quien era un joven de gran belleza. Este acto de violencia marcó a Layo y a su linaje como una maldición. Según algunas versiones, Pélope rogó a los dioses que castigaran a Layo y a sus descendientes, sentando las bases para el oscuro destino que pronto se desataría.
Cuando Layo regresó a Tebas y se convirtió en rey, se casó con Yocasta, pero la pareja no podía concebir un hijo. Desesperados, consultaron al oráculo de Delfos, a la Pitia, que les advirtió de las terribles consecuencias de tener descendencia. Su hijo mataría a su padre y se casaría con su madre. Esta revelación no solo llenó a la pareja de terror, sino que también los colocó en un dilema moral. ¿Debían renunciar a su deseo de tener un heredero para evitar la desgracia o podrían de algún modo escapar lo predicho? Finalmente, Yocasta dio a luz a un hijo. Sin embargo, la alegría del nacimiento fue rápidamente reemplazada por el horror de la profecía. Para protegerse, Layo y Yocasta tomaron la terrible decisión de sacrificar al bebé. Esto no era tan raro en la antigua Grecia. Encargaron a un sirviente que lo llevara al monte Citerón y que lo dejara morir. En un acto simbólico de mutilación, le perforaron los tobillos y los ataron, asegurándose de que no pudiera moverse si de alguna manera sobrevivía. El sirviente, incapaz de cumplir con tal cruel encargo, confió el bebé a un pastor de Corinto. Este segundo pastor llevó al niño a los reyes de Corinto, Pólibo y Mérope, quienes lo criaron como si fuera suyo. Lo llamaron Edipo, el de los pies hinchados, en referencia a las marcas de sus tobillos. Edipo creció creyendo que era el legítimo heredero de Corinto, amado y respetado por sus padres adoptivos. Sin embargo, la aparente tranquilidad de su vida se rompió durante un banquete. Un hombre, borracho, insinuó que Edipo no era realmente hijo de Pólibo y Mérope. Este comentario sembró una semilla de duda en Edipo que no pudo ignorar. Perturbado, decidió buscar respuestas y acudió al oráculo de Delfos. Pero en lugar de descubrir su origen, recibió una profecía aún más aterradora. Estaba destinado a matar a su padre y casarse con su madre. Aterrorizado, Edipo decidió abandonar Corinto para proteger a quienes creía que eran sus padres. Así comenzó su exilio, un viaje no solo físico, sino también emocional, marcado por la ignorancia de su verdadera identidad y el deseo de escapar de un destino que ya había comenzado a cumplirse. Bueno, pues ya tenemos el acto primero y vamos a pasar al acto segundo. En el primero hemos hablado de la profecía y de este exilio, y ahora vamos a hablar del crimen y la ascensión al trono. El viaje de Edipo lo llevó a caminos solitarios, donde el peso de la profecía lo perseguía a cada paso. Mientras vagaba, llegó a un cruce de caminos, un lugar simbólico en las tragedias griegas, donde se enfrentan elecciones con consecuencias fatales. Allí se encontró con una comitiva encabezada por un hombre mayor, que no era otro que el rey Layo. La discusión surgió por el derecho de paso, una disputa aparentemente trivial que rápidamente escaló. Layo, arrogante y acostumbrado a la obediencia, ordenó a Edipo que se apartara. Edipo, joven y orgulloso, se negó. En el enfrentamiento que siguió, Edipo mató a Layo y a la mayoría de los hombres, sin saber que acababa de cumplir la primera parte de la profecía. Tras el incidente, Edipo continuó su camino hasta llegar a Tebas, una ciudad asediada por el caos. La Esfinge, una criatura monstruosa enviada como castigo divino, aterrorizaba a los tebanos. La criatura planteaba un enigma a todo aquel que intentaba entrar en la ciudad. ¿Qué camina en la mañana con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? Aquellos que no podían responder eran devorados. La llegada de Edipo fue providencial. Su ingenio y valentía le permitieron resolver el enigma. La respuesta era el ser humano, que gatea en la infancia, camina erguido en la adultez y utiliza un bastón en la vejez. Con esto, Edipo derrotó a la Esfinge, liberando a Tebas de su amenaza. Como recompensa, los ciudadanos de Tebas lo proclamaron rey y le ofrecieron la mano de la viuda de Layo, Yocasta, en matrimonio. Así, sin saberlo, Edipo cumplió la segunda parte de la profecía al casarse con su madre. Durante años gobernó Tebas con justicia y formó una familia con Yocasta, viviendo una vida aparentemente feliz mientras las sombras del destino seguían acechando. Bueno, pues el acto 2, el crimen y la ascensión al trono. Vamos a pasar ahora al acto 3, el descubrimiento y la caída. Con el paso del tiempo,
la prosperidad de Tebas se desmoronó. Una plaga devastadora azotó la ciudad. Los campos estaban estériles, los animales morían y las mujeres no podían concebir. Desesperado por salvar a su pueblo, Edipo envió a su cuñado, Creonte, al oráculo de Delfos para buscar respuestas. El mensaje fue claro: la plaga cesaría solo cuando el asesino del rey Layo fuera descubierto y castigado. Sin saber que él mismo era el culpable, Edipo inició una investigación para encontrar al responsable. Consultó al adivino Tiresias, quien intentó advertirle de la verdad, pero Edipo, cegado por su orgullo y su deseo de justicia, despreció las palabras del vidente. La tensión creció cuando comenzaron a surgir más pistas. Poco a poco, los detalles del asesinato de Layo y la verdadera identidad de Edipo salieron a la luz. Cuando finalmente comprendió la verdad, el impacto fue devastador. Había matado a su padre, se había casado con su madre y sus hijos eran también sus hermanos. Yocasta, incapaz de soportar la vergüenza, se ahorcó. Edipo, consumido por el horror y la culpa, se cegó a sí mismo con los broches del vestido de Yocasta, como un castigo simbólico por su ceguera metafórica. Exiliado por su propio mandato, Edipo se convirtió en un mendigo, vagando por Grecia, mientras su linaje seguía siendo perseguido por la maldición. Su tragedia se convirtió en un recordatorio eterno de que el destino no puede ser desafiado y que incluso los más nobles pueden caer ante su poder. Bueno, pues este es el final del tercer acto, en el que hablábamos del descubrimiento y la caída de Edipo. Y bueno, la historia de Edipo, como acabamos de poder ver, es una historia de tragedia, es una tragedia griega en todo su esplendor. Muchas veces por el querer escapar de tu destino acabas cumpliéndolo inexorablemente, y en este caso sucedió así. Bueno, en sí él no era consciente, ¿no?, de ese abandono. Él pensaba que sus padres adoptivos eran sus padres reales. Cuando este oráculo de Delfos le dice: oye, es que vas a matar a tu padre y te vas a casar con tu madre, él evidentemente está aterrado, ¿no?, de lo que le está contando la Pitia. Entonces, la mejor opción que puede tomar Edipo es irse, largarse, ¿no?, de allí. Yo no quiero matar a mi padre, yo no me quiero casar con mi madre, ¿no? Y esto le pone en el camino, sin querer, en esta encrucijada que hablábamos antes, las encrucijadas, qué importantes son, ¿no?, en todas las culturas, ¿no? Esto le pone en una encrucijada con Layo. Y claro, uno porque es rey y el otro porque es joven y orgulloso, pues discuten, ¿no?, quién tiene el derecho de paso, ¿no?, convirtiendo al final aquello en una batalla campal y haciendo que Edipo matara a Layo y a todos sus hombres. Lo siguiente que sabemos es que Edipo va a Tebas, se encuentra con la Esfinge, que ya hemos hablado de ella en los seres mitológicos. La Esfinge mata a todo aquel que no es capaz de responder a su pregunta, excepto porque Edipo sí que es capaz de decir la respuesta es el hombre, ¿no? Es el hombre. Entonces, bueno, le nombran rey, ¿no? El pueblo en agradecimiento le proclama rey. Tenemos a Yocasta, que está viuda. Y el pueblo le dice, ¿no?, pues toma, ¿no?, como mujer a Yocasta, ¿no? Y ahí ya sí que sí se termina de cumplir la profecía. Y hasta un tiempo después, en el que, bueno, ella ha tenido hijos y demás, acaba descubriendo la verdad, ¿no? Otra vez el oráculo de Delfos, esta Pitia le vuelve a decir, les advierten, ¿no?, de que esta peste viene por lo que viene, ¿no?, por el asesino del verdadero rey. Entonces todo cae por su propio peso. De una manera y de otra se acaba descubriendo la verdad. Edipo acaba descubriendo que está casado con su madre, con su verdadera madre, que sus hijos son también sus hermanos y que él fue el asesino de su padre, ¿no? Entre unas cosas y otras, Yocasta se suicida y Edipo se cega y decide irse, exiliarse, ¿no? Bueno, pues esta es la tragedia, ¿no?, de Edipo rey, como se suele decir. Esto nos hace reflexionar sobre los temas universales, ¿no?, el destino y contra el libre albedrío, ¿no? La historia de Edipo es una de las exploraciones más profundas y complejas del conflicto entre el destino y el libre albedrío.
Sófocles, en su obra maestra, nos lleva a cuestionar si realmente somos dueños de nuestras vidas o si estamos irremediablemente sujetos a fuerzas que escapan a nuestro control. En el centro de esta tragedia se encuentra la figura de Edipo, un hombre que con la mejor de las intenciones lucha por evitar un destino que parece escrito en piedra, solo para descubrir que cada paso que da lo lleva directamente hacia él. En la visión del mundo de los griegos antiguos, el destino no era algo que pudiera negociarse o evitarse. Era una fuerza inexorable, representada por las Moiras, las 3 diosas del destino, que hilaban, medían y cortaban el hilo de la vida de cada ser humano. Ni siquiera los dioses podían alterar las decisiones de las Moiras, lo que subraya la naturaleza absoluta de esta fuerza. En el caso de Edipo, el destino se manifiesta desde su nacimiento, cuando el oráculo de Delfos predice que matará a su padre y se casará con su madre. Pero la tragedia no radica únicamente en el cumplimiento de la profecía, sino en cómo cada intento por evitarla se convierte en el catalizador de su cumplimiento. Layo y Yocasta, en su miedo, intentan eliminar al bebé, pero esta acción pone en marcha una cadena de eventos que llevarán a Edipo a Corinto y más tarde de regreso a Tebas. Esto nos lleva a una reflexión. ¿Hasta qué punto nuestras vidas están condicionadas por factores externos que no podemos controlar? En el caso de Edipo, su tragedia se desencadena antes incluso de que él sea consciente de su existencia. Las decisiones de sus padres, las acciones del pastor e incluso la geografía de su viaje, todo conspira para que el destino se cumpla. Y aunque el destino parece dominar la vida de Edipo, Sófocles también nos muestra que hay momentos en los que Edipo toma decisiones que podrían interpretarse como actos de libre albedrío. Por ejemplo, decide abandonar Corinto para proteger a Pólibo y Mérope, a quienes cree sus verdaderos padres. Este acto, basado en el amor y la responsabilidad, parece una lección moral. Sin embargo, irónicamente, lo aleja de las personas equivocadas y lo acerca a la tragedia. Este dilema entre destino y elección resuena profundamente en nuestra vida moderna. Pensemos, por ejemplo, en cómo la genética y el entorno moldean nuestras vidas. La ciencia moderna nos dice que nuestras predisposiciones biológicas y las circunstancias de nuestro nacimiento influyen enormemente en quiénes somos y qué hacemos. ¿Es esto diferente de la idea del destino en la antigüedad? Bueno. Y sin embargo, también creemos en nuestra capacidad de cambiar, de decidir, de romper patrones. Tomamos decisiones diarias, desde lo que comemos hasta las relaciones que cultivamos, creyendo que son actos de libre albedrío. ¿Pero realmente lo son? ¿O están condicionadas por factores que no controlamos, como nuestra crianza, nuestras experiencias pasadas o incluso nuestra propia química cerebral? Bueno, lo que hace que la historia de Edipo sea tan poderosa es su paradoja central. Su lucha por evitar la profecía no solo es trágica, sino profundamente humana. Edipo no es pasivo. No se resigna a lo que le han dicho los dioses. Por el contrario, intenta tomar el control de su vida, demostrando valentía, ingenio y determinación. Pero en su esfuerzo por escapar del destino, termina cumpliéndolo. Esta paradoja plantea una pregunta que todos enfrentamos en algún momento. ¿Hasta qué punto nuestras acciones realmente importan? Si estamos destinados a ciertos resultados, ¿tiene sentido luchar contra ellos? Edipo nos muestra que, aunque el destino puede ser ineludible, la forma en que respondemos a él define quiénes somos. Incluso en la modernidad, esta paradoja sigue viva. Pensemos en alguien que intenta cambiar su trayectoria personal o profesional, solo para descubrir que las barreras sistémicas, sociales o incluso internas lo empujan de regreso al lugar donde comenzó. ¿Es esto destino o simplemente una combinación de circunstancias inevitables? La tensión entre destino y libre albedrío se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas actuales, por ejemplo, la genética y la biología. Sabemos que nuestros genes influyen en aspectos como nuestra salud, nuestra personalidad e incluso nuestras decisiones. ¿Es esto una forma de destino moderno? Por otro lado, avances como la edición genética nos permiten alterar este destino, abriendo un nuevo debate sobre hasta dónde podemos y debemos intervenir. El entorno y las circunstancias sería otro ejemplo, ¿no? El lugar donde nacemos, nuestras familias, nuestra clase social, todo esto moldea quiénes somos. ¿Pero es posible superar estas circunstancias?
Muchas historias de éxito parecen decirnos que sí, aunque también hay innumerables ejemplos de personas atrapadas en ciclos de pobreza o desigualdad que no logran romper. Hoy en día, por ejemplo, otro ejemplo más, los algoritmos y la inteligencia artificial predicen nuestras elecciones basándose en datos. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones son realmente nuestras si ya están siendo anticipadas por una máquina? Bueno, Edipo nos muestra que aunque el destino puede parecer omnipotente, lo que realmente importa es cómo respondemos a él. La lucha de Edipo, aunque en última instancia fútil, no lo hace menos digno. De hecho, su humanidad brilla precisamente porque intenta desafiar lo que parece inevitable. En nuestras propias vidas enfrentamos desafíos similares. Tal vez no tengamos un oráculo que nos prediga el futuro, pero enfrentamos decisiones difíciles, influencias externas y circunstancias que no elegimos. La historia de Edipo nos invita a reflexionar sobre cómo navegamos este terreno incierto, con valentía, con dignidad y con la conciencia de que al final lo que define nuestra vida no es solo lo que nos sucede, sino cómo elegimos enfrentarlo. ¿Somos dueños de nuestro destino? Tal vez no, completamente. Pero eso no significa que nuestra lucha por el control, por entendernos a nosotros mismos y por tomar decisiones sea en vano. Al contrario, es esa lucha la que nos define, la que nos hace humanos y la que en última instancia da sentido a nuestras vidas. Uno de los temas más profundos de la historia de Edipo es el deseo de conocer la verdad, incluso cuando ésta puede ser destructiva. Desde el momento en que el oráculo le da su profecía, Edipo se convierte en un buscador. Su valentía al enfrentarse a la esfinge es solo un preludio de su valentía al enfrentarse a las verdades de su propia vida. Sin embargo, esta búsqueda de la verdad no está exenta de consecuencias. Sófocles nos plantea una paradoja. ¿Es mejor vivir en la ignorancia y la felicidad o conocer la verdad aunque ésta nos destruya? ¿Preferís ser ignorantes o saber la verdad? Siempre. Bueno, en un mundo moderno, lleno de información, este dilema es más relevante que nunca. Las redes sociales, las noticias y las investigaciones nos exponen constantemente a verdades incómodas, desde problemas sociales hasta realidades personales. Al igual que Edipo, muchos de nosotros nos enfrentamos a la decisión de buscar respuestas, sabiendo que éstas podrían cambiar nuestra vida para siempre. Pero Edipo también simboliza algo admirable, su aceptación de la verdad. A diferencia de otros personajes de la tragedia griega que niegan o evaden sus responsabilidades, Edipo asume plenamente las consecuencias de sus actos, incluso cuando eran inconscientes. Esto lo convierte en un modelo de responsabilidad moral, alguien que enfrenta su culpa con una dignidad devastadora. La culpa de Edipo es compleja. No es culpable en un sentido legal o moral, ya que, como decía antes, desconocía tanto la identidad de Layo como la de Yocasta. Sin embargo, se siente responsable en un nivel más profundo, casi metafísico. Este sentido de culpa lo lleva a cegarse a sí mismo, como un acto de penitencia y de rechazo a la realidad que descubrió. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Qué hacemos con la culpa cuando no somos plenamente responsables? Esta cuestión no es solo filosófica, también es psicológica. Muchas personas cargan con culpas heredadas provenientes de sus familias o de sus sociedades. La redención de Edipo no está en cambiar el pasado, algo que obviamente no puede hacer, sino en su capacidad de asumir las consecuencias. Se convierte en un símbolo de aceptación, de enfrentar las sombras de nuestras acciones, incluso cuando éstas escapan a nuestro control. Los temas de Edipo resuenan en múltiples ámbitos actuales. Pensemos, por ejemplo, en las implicaciones de la inteligencia artificial y los algoritmos. A menudo se dice que estos pueden predecir nuestras acciones basándose en patrones. Si una máquina puede anticipar nuestras decisiones, ¿somos realmente libres? ¿O estamos atrapados en una especie de destino tecnológico? Otra conexión podría hacerse con las decisiones políticas o sociales.
Líderes y sociedades enteras a menudo toman decisiones basadas en información incompleta, creyendo estar haciendo lo correcto, solo para darse cuenta de que sus acciones han llevado a resultados catastróficos. La tragedia de Edipo, entonces, no es solo una historia antigua, es un espejo en el que podemos vernos reflejados, un recordatorio de que nuestras vidas están marcadas por tensiones entre lo que creemos controlar y lo que realmente nos controla. Bueno, pues eso es un poco como esta reflexión, ¿no?, sobre estos temas universales, sobre el destino y el libre albedrío, ¿no?, hasta qué punto somos dueños o no de nuestras acciones y de nuestro destino. Hemos visto de todo, ¿no?, hasta la culpa, ¿no?, y la redención de Edipo. Pero bueno, vamos a pasar y vamos a hablar un poco de la tragedia de Edipo en la cultura moderna. Y es que si hay un aspecto de la historia de Edipo que ha trascendido las fronteras de la mitología y la literatura, es su impacto en la psicología moderna. En 1899, Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis, popularizó el término complejo de Edipo, de ahí os sonará a todos, en su obra La interpretación de los sueños. Según Freud, este concepto describe una etapa en el desarrollo infantil en que los niños experimentan deseos inconscientes hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad hacia el del mismo sexo. Aunque Freud utilizó el mito como una metáfora para explicar estas dinámicas psicológicas, el complejo de Edipo ha generado un intenso debate. Algunos lo consideran un hallazgo clave para entender las relaciones familiares, mientras que otros lo critican como una interpretación limitada y culturalmente sesgada. Pero dejando a un lado las controversias, es interesante cómo el mito de Edipo se convierte en una herramienta para explorar algo profundamente humano. Las complejas emociones que sentimos hacia nuestras familias, los lazos que nos unen y las tensiones que a veces surgen. Esto demuestra que la tragedia griega no solo pertenece al pasado, es que está todavía vigente, sino que sigue siendo relevante, ¿no?, para entender nuestra psicología moderna. El impacto cultural de Edipo va mucho más allá de Freud. La tragedia de Sófocles ha inspirado a artistas, escritores y cineastas durante siglos, convirtiéndose en una fuente inagotable de reinterpretaciones y adaptaciones. Por ejemplo, la obra de teatro Edipo Rey ha sido adaptada en innumerables ocasiones, desde producciones clásicas en teatros al aire libre hasta versiones contemporáneas que reinterpretan el mito con nuevas perspectivas. En el cine encontramos ecos de Edipo en películas como Old Boy de 2003, que explora temas de identidad, venganza y la destrucción que puede traer el descubrimiento de la verdad. En la literatura, autores como James Joyce y Gabriel García Márquez han utilizado elementos de la tragedia griega para enriquecer sus propias narrativas. Incluso en la música, compositores como Igor Stravinsky han creado obras basadas en Edipo, como su ópera oratorio Oedipus Rex. Y por supuesto, no podemos olvidar la influencia de Edipo en las narrativas populares. Historias modernas de héroes y villanos a menudo exploran la idea del destino inevitable o el precio de la búsqueda de la verdad. Desde las novelas de misterio hasta las series de televisión, la tragedia de Edipo sigue resonando como una estructura narrativa que nunca pierde su poder. La relevancia del mito de Edipo no se limita a la psicología o al arte. También plantea cuestiones filosóficas y éticas que siguen siendo actuales. Por ejemplo, la búsqueda de la identidad. Hoy, en un mundo globalizado, muchas personas se enfrentan a preguntas sobre sus raíces y su identidad. ¿De dónde venimos realmente? ¿Cómo nuestras decisiones están moldeadas por nuestro pasado, incluso cuando no somos conscientes de él? Esto se relaciona con los casos de adopciones, investigaciones genéticas o incluso las experiencias de quienes descubren secretos familiares a través de plataformas como pruebas de ADN. El impacto de la verdad en nuestras vidas. En una época en que la información está al alcance de la mano, el dilema de Edipo sobre si buscar o no la verdad sigue siendo profundamente relevante. ¿Qué hacemos con las verdades incómodas? ¿Elegimos enfrentarlas o evitarlas? Estas preguntas son especialmente resonantes en temas como la justicia social, las investigaciones científicas y los conflictos políticos. Y por último, el papel del destino en la tecnología.
En una era en la que los algoritmos y la inteligencia artificial predicen nuestras acciones, ¿podemos hablar de libre albedrío? El mito de Edipo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones pueden estar condicionadas, ya sea por fuerzas invisibles en la antigüedad o por datos en el mundo moderno. La tragedia de Edipo, entonces, no es solo un relato mitológico. Es un símbolo de nuestra humanidad, de nuestros miedos y esperanzas, y de nuestra eterna lucha por entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Bueno, pues esto es un poco el contexto, ¿no? En el mundo actual, en la cultura, en el arte, en todo, ¿no? En la psicología, con Sigmund Freud y este complejo de Edipo. Bueno, pues es un poco como la historia de Edipo, de esta tragedia griega, ha influido, ¿no? Culturalmente y psicológicamente hablando, ¿no? A nuestra sociedad hasta el día de hoy. Bueno, pues hoy va a ser curioso porque hoy va a ser cortito de verdad. Y vamos a pasar ahora a la reflexión final, ¿no? Y terminamos. Y es que la historia o la tragedia de Edipo en este caso no es solo una historia de profecías y castigos, sino una metáfora profunda sobre la condición humana, sobre las fuerzas que controlan nuestra existencia y sobre la forma en que enfrentamos aquello que no podemos cambiar. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas se ha sentido atrapado en situaciones que parecen predestinadas, en dilemas que desafían nuestra capacidad de decidir. Edipo nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos frente a lo inevitable y qué significa ser humano en un universo lleno de incertidumbre. Pensemos en su descubrimiento. Edipo no eligió las circunstancias de su nacimiento ni su destino, pero sí eligió cómo reaccionar frente a la verdad. En esto radica la verdadera tragedia y al mismo tiempo la grandeza de su carácter. Cuando todo se desmorona a su alrededor, no busca culpables externos ni excusas. No culpa al oráculo, a los dioses o a sus padres. En su acto de asumir la responsabilidad total, incluso por aquello que no sabía, Edipo se convierte en un símbolo de dignidad y valentía frente al abismo. Esta capacidad de Edipo para aceptar la verdad, por devastadora que sea, nos invita a cuestionarnos cómo enfrentamos nuestras propias verdades incómodas. En un mundo donde a menudo preferimos evitar lo que nos duele, refugiándonos en la negación o en distracciones, la historia de Edipo nos recuerda que el verdadero crecimiento personal viene del enfrentamiento directo con nuestras realidades más crudas. El acto de Edipo al cegarse con los broches de Yocasta es uno de los momentos más poderosos de la tragedia. Es un gesto simbólico que encapsula toda la ironía de su historia. Durante años, Edipo había vivido ciego, entre comillas, a la verdad de su origen, aunque los signos siempre estuvieron ahí, esperando a ser descifrados. Solo cuando se enfrenta a la verdad decide cegarse físicamente, como si el dolor de ver fuera insoportable. Y sin embargo, en su ceguera encuentra una claridad que antes le faltaba. Al perder la vista, Edipo ve por primera vez quién es realmente, su lugar en el mundo y las fuerzas que lo han guiado. Este momento nos plantea una pregunta profunda. ¿Cuántas veces necesitamos perder algo para ganar perspectiva? ¿Cuántas veces es necesario atravesar el dolor para encontrar la verdad y con ella la paz? Edipo es el arquetipo del ser humano que lucha por controlar su destino. En él vemos reflejada nuestra constante batalla contra lo que creemos que nos está predeterminado, las circunstancias de nuestro nacimiento, las decisiones de nuestros padres, las estructuras sociales que nos rodean. Desde el momento en que abandona Corinto, Edipo cree que está escapando de la profecía, pero cada paso que da lo acerca más a su cumplimiento. Esta ironía trágica no es exclusiva de Edipo. En nuestras vidas modernas también nos enfrentamos a situaciones en las que nuestras decisiones, aunque bien intencionadas, generan consecuencias que no podemos prever. Tal vez intentamos proteger a quienes amamos y sin querer los alejamos.
Tal vez buscamos evitar un error y terminamos cayendo en uno mayor. La historia de Edipo nos recuerda que aunque no siempre podemos controlar los resultados, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellos. La tragedia de Edipo resuena hoy más que nunca. En un mundo hiperconectado, donde el acceso a la información nos permite descubrir verdades que antes permanecían ocultas, nos enfrentamos constantemente al dilema de si queremos saber. Desde secretos familiares hasta las implicaciones éticas de la tecnología o la realidad del cambio climático, vivimos en una era de descubrimientos que pueden cambiarlo todo. Pero, ¿qué hacemos con esta información? ¿La aceptamos como Edipo, enfrentando sus consecuencias con dignidad, o preferimos mirar hacia otro lado? La tragedia nos recuerda que, aunque la ignorancia puede ser momentáneamente cómoda, la verdad, por dolorosa que sea, es lo único que nos libera. Un ejemplo claro está en los dilemas sociales de nuestra época: el cambio climático, las desigualdades económicas, las injusticias históricas. Como sociedad enfrentamos preguntas similares a las de Edipo. ¿Buscaremos la verdad, incluso si significa cuestionar nuestras comodidades y privilegios? ¿O preferiremos ignorar lo que está frente a nosotros, condenándonos a repetir los mismos errores? Bueno, más allá de su tragedia, Edipo es un personaje profundamente humano. Sus defectos, su orgullo, su impulsividad son características que todos compartimos en mayor o menor medida, pero también lo son su valentía, su sentido de la justicia y su capacidad de aceptar la verdad, por dolorosa que sea. En última instancia, la historia de Edipo no se trata solo de dioses o profecías, sino de nosotros, de nuestras luchas diarias por comprender quiénes somos, de nuestras decisiones y sus consecuencias, de nuestra capacidad de enfrentar lo inevitable con dignidad. Y aquí está la verdadera lección de Edipo. No se trata de escapar del destino, porque quizás esto nunca sea posible. Se trata de vivir con coraje y de aceptar nuestras verdades, y de encontrar un propósito, incluso en medio del caos. Bueno, pues esta es un poco la reflexión, ¿no?, de esta lucha contra el destino, de esta paradoja, ¿no?, de la ceguera y la claridad final, ¿no?, de esta tragedia de Edipo, de estas preguntas, ¿no?, de si realmente queremos saber la verdad o no, de si realmente somos conscientes de lo que significa saber la verdad o no. Bueno, pues Edipo y su tragedia. Edipo y su tragedia. Pero si hay algo con lo que quedarse es este tema de que más allá de todo esto, como decía, Edipo es profundamente humano. Y esto no lo hace ni peor ni mejor, lo hace humano. Lo hace humano para confundirse, lo hace humano para tener orgullo, para tener defectos, pero también le hace humano por su valentía, ¿no?, como decía antes, por su sentido de la justicia y por su capacidad de aceptar esta verdad. Bueno, quiero, como siempre, ¿no?, para trabajar un poco, quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuál es tu relación con las verdades difíciles de tu vida? ¿Las evitas? ¿Las enfrentas? ¿O caminas una delgada línea entre ambas? Tal vez, como Edipo, nos demos cuenta de que no podemos controlarlo todo, pero en esa aceptación, en ese momento en que dejamos de luchar contra lo inevitable, puede que encontremos algo más grande: claridad, paz y una forma de seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de hoy de Ilustres Anónimos. Ya sabéis que me gusta mucho la historia griega, ¿no?, la mitología griega, las tragedias griegas, ¿no? Bueno, espero que esta historia de Edipo, la historia de Edipo, os haya invitado a pensar, a cuestionaros y a conectar con algo más profundo en vosotros mismos.
Que paséis muy buena semana, que trabajéis mucho o poco, si trabajáis, si no, bueno, pues nada, si estáis buscando trabajo, que lo encontréis. Que nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos desentrañando las historias y las ideas que nos hacen humanos. Nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta la próxima. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.